Sean bienvenidos, soy el doctor Julio Vega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y soy psicólogo clínico del Hospital Star Médica. Lo subrayo porque vamos a ver este mensaje desde estos dos enfoques. Uno, por supuesto, el enfoque bíblico, porque no predicaremos nada que no sea la Santa Biblia, la bendita palabra de Dios. Nuestro perfecto tesoro de instrucción divina, única norma de nuestra fe y práctica. Así que aquí no hay ninguna otra literatura autoritativa, solo la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero hoy seguiremos con el tema sanando nuestras raíces y vamos a atender un tema muy especial que es el de la culpa. Y entonces necesitamos, desde las ciencias del comportamiento, precisar y entender qué es esto de la culpa. Y bueno, pues yo quiero comenzar diciéndoles que a veces sentimos que estas emociones, que estos sentimientos, bueno, pues podemos sobrellevarlos. A fin de cuentas, ya llevamos años cargando esto. Pero no, estos sentimientos no solamente nos lastiman, estas emociones como la culpa nos pueden privar de toda la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y yo creo que Dios preparó una bendición para nosotros que va más allá de circunstancias, que va más allá de condiciones. Miren, yo quiero dedicar este mensaje a una jovencita muy hermosa, hermosa físicamente y hermosa en su interior. Ella es una jovencita que pues me regaló la confianza de platicar acerca de sus sentimientos, de sus emociones, hablando de esto, por eso se los traigo a colación. Y bueno, ella me expresaba llorando palabras que entraron a mi alma de una manera muy profunda, porque ella llorando decía, yo le he preguntado a Diosito, ¿por qué no me permitió más tiempo con mi papá? Su papá murió cuando ella tenía 5 años. Ella ahora tiene 13 y está comenzando su juventud. Y por supuesto, le hace falta su papá. Y para mí era sentir cómo se me partía el alma de oír a una pequeñita, una jovencita hermosa, diciendo que sí, que hubiera querido que Diosito, como llamaba ella con cariño al Señor, le hubiera permitido que su papá lo hubiera acompañado. Yo le dije estas palabras. Le dije, mira, hay una forma en que tú vas a poder honrar la memoria de tu papá. Y tú vas a poder hacer que todo este dolor tan grande y estas lágrimas que derramas no sean en vano. Y es realizando tus sueños, tus propósitos. Porque estoy seguro que esos sueños fueron también los sueños de tu papá, como son los sueños de Dios, los anhelos del corazón de Dios. Y así oramos, platicando. Y yo pensaba en ese momento que en efecto lo más triste al pasar los años es perder por lo que sea la vida que Dios preparó para nosotros. Y una de las cosas por las que la perdemos es por las culpas. Paulina, esta joven hermosa, lleva ese dolor por una circunstancia que ella no podía evitar. Tú y yo a veces llevamos dolores que sí podríamos evitar. La culpa es uno de ellos. La culpa es algo que debemos dejar. Porque la culpa, en su más profunda esencia,
es la incredulidad en el amor infinito de Dios. Es la duda de que la sangre de Cristo sea suficiente para perdonar nuestros pecados. Solo el pecado se convierte en culpa cuando hay una idea de que ese pecado es imperdonable. Y ese juicio a veces nos lo dan los demás. Y a veces, y eso es lo más triste, nos lo damos nosotros mismos. Por eso yo te invito a orar y pedir a Dios que el Señor hable a nuestro corazón en este domingo de resurrección y nos permita así, porque Él vive, nosotros también vivir, plenamente vivir, sin culpas, entregando todo lo que hemos vivido a Dios y creyendo en su amor infinito y creyendo en que la sangre de Cristo, en un arrepentimiento verdadero, sincero, real, siempre es suficiente para lavar ese pasado y llevarnos a un presente y a un futuro de bendición. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das a todos de recibir tu palabra bendita, que a través de la Santa Biblia, con la unción de tu Espíritu Santo, tú, Señor, nos das. Gracias por este mensaje que en fe sabemos viene de tu corazón a nuestro corazón. Ruego, Señor, que tú nos lleves a una vida bendecida, a una vida sin culpas, a una vida de confesión sincera, de arrepentimiento real delante de ti, de libertad y de bendición y abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy es domingo de resurrección y por supuesto recordamos ese momento cuando las mujeres muy temprano fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor y se llevaron una impactante sorpresa, porque la piedra estaba movida y la tumba estaba vacía. Y bueno, pues lo primero que pensaron ellas es que habían robado el cuerpo del Señor. Es decir, que la maldad de los judíos que habían crucificado a Jesús y de los romanos que lo habían crucificado también, había llegado al grado de profanar su cuerpo. Y miren, no era como para no pensarlo, Ellas vieron cómo el Señor fue azotado en su espalda, cómo le fue puesta la corona de espinas que ensangrentaba su rostro. Ellas vieron cómo los clavos traspasaron sus manos y sus pies. Ellas vieron cuando fue levantada la cruz y comenzó la asfixiante agonía de nuestro Señor. O sea, ellas vieron toda la maldad. Oyeron las injurias, las blasfemias. Así que, pues no era raro, ¿verdad?, que hubieran llegado a tal maldad de profanar aún su cadáver. Pero no era así. Ángeles de la gloria de Dios les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Dando el anuncio más importante, el anuncio que es la esencia de nuestra fe, la resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿a quiénes dieron ese anuncio? ¿A qué mujeres? Y siendo justos, específicamente, ¿a qué mujer? Bueno, a una mujer que fue capaz de un pasado terrible, de pecado, de sombras, pero que también era capaz de un presente de compromiso, de dignidad, de honra a Dios. Su nombre fue María Magdalena. Y sin embargo, entonces y hasta hoy, su nombre ha sido un símbolo
de cómo la sociedad no perdona lo que Dios perdona. Dios perdona, la sociedad no. Nunca perdonaron a María Magdalena el pasado que vivió, dejando de ver que sí, en efecto, ella había vivido un pasado de pecado, pero ahora estaba en un presente con dignidad, con compromiso. Dice San Lucas 8:1 que las mujeres servían al Señor, entre ellas María Magdalena, y dice que le servían con sus bienes, no con palabras, no con poses religiosas, con acciones. Así era María Magdalena. Y cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? Desafiando a los soldados romanos, desafiando a las autoridades judías, y todo por estar cerca de Jesús. ¿Quiénes? María, su madre bendita, Juan, otra mujer, y María Magdalena. Jesús la miró desde la cruz. Cuando miró a su madre bendita, cuando miró a Juan, cuando le dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, entre ese grupo seguramente vio el rostro fiel de María Magdalena. Sí, la mujer que fue capaz de un pasado vergonzoso, pero la mujer que ahora era capaz también de un digno presente. La vida de todos y cada uno de los hijos de Dios es esa. Vivimos un pasado de sombras, unos más, otros menos, pero yo creo que no hay justo ni siquiera uno. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y la Biblia dice que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Sin embargo, hay personas que son marginadas, que son proscritas, que son señaladas, que son estigmatizadas. Hay personas a las que la sociedad no perdona, aunque Dios perdona. Hay quienes tuvieron, porque todos tuvimos, pecados privados, ¿no? Nadie supo. Y entonces comenzamos la vida cristiana y nos llenamos la bocota, hablando de Dios, de santidad, de compromiso, de lealtad, de fidelidad a Dios. Hay quienes no pueden hacerlo, porque la sociedad, aunque Dios les perdonó, le siguen señalando, le siguen acusando. Así fue la vida de María Magdalena. Y si no, véanlo ustedes mismos. Página 1 de nuestras hojas de mensaje, vamos a San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 11. Y vamos a leerlo para que sea de la palabra de Dios. Dice, pero María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Miren, lo que pasa es que dice la Biblia que cuando llegaron y pues encontraron que se habían llevado el cuerpo del Señor, así pensaban, pues volvieron a los suyos. ¿Por qué María Magdalena se quedó junto al sepulcro? ¿Por qué se quedó afuera llorando? Dos razones. La primera, porque ella no tenía suyos. Es muy especial eso, ¿no? A veces decimos, por ejemplo, los pastores en los domingos, al terminar el servicio, hermanos, que el Señor los bendiga y váyanse a disfrutar con su familia de una tarde preciosa. Y yo sé que pues muchos en ese momento miramos a la esposa, al esposo, a los hijos y decimos, sí, pues vamos a disfrutar. ¿Cuántos no tienen suyos? ¿Cuántos no tienen una familia?
por las razones que sean. Cuando todos se fueron a los suyos, como dice la Biblia, María Magdalena pues no tenía suyos. Primera razón, ¿a dónde iba? Segunda razón y más importante, si había alguien suyo, si había alguien que era su familia, era Jesús. Y Jesús estaba allí, bueno, su cuerpo. Así lo pensaba ella, en el sepulcro. Por eso se quedó junto al sepulcro. Primero, porque no tenía suyos. Segundo, porque el único suyo, su familia, era Jesús. Y dice la palabra, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, ella entró como, ¿no habremos visto mal? Ay, y si no nos fijamos, y se metió a mirar de nuevo, pues buscando el cuerpo del Señor. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto, pues ya saben, es un retrato perfecto del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Por eso estaban los ángeles, uno a los pies y otro a la cabecera, porque era un símbolo de el propiciatorio del arca del pacto. Y dice en el verso 13 que los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella estaba llorando y las lágrimas no le permitían mirar que era Jesús. El Señor Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el hombre que cuidaba ahí el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús, al oír eso, se conmovió y le dijo, María. Y al oír la forma familiar, María lo reconoció. Y le dijo, Maestro. Reconoció su manera de hablar. ¿Y saben por qué reconoció su manera de hablar? Porque Jesús reconoció la manera de ser de su hija, de María Magdalena. Una mujer, sí, capaz de haber vivido el pasado más vergonzoso que ustedes quieran. Pero una mujer capaz, con ese mismo corazón, de ahora comprometerse, de ahora ser fiel al Señor. Hay mujeres y hombres así, que fueron capaces de grandes vergüenzas, pero que se levantan con el poder de Dios y con la ayuda del Señor son capaces de grandes entregas, son capaces de grandes compromisos con Dios. Lamentablemente la sociedad no siempre lo ve así, especialmente si se trata de una mujer, porque sin afán de señalar una inequidad de género, yo sí creo que el ensañamiento es mayor con la mujer. Cuando hay una falta, cuando hay un pasado de vergüenza. Creo que esta sociedad, injusta en muchas formas, también lo es cuando se trata de juzgar a una mujer y a un hombre. Creo que es así. Y creo que con María Magdalena fue así. Porque estamos leyendo que al primer ser humano, a la primer persona a la que el Señor se presentó resucitado, no fue al apóstol Pedro, que era y quedó como el líder de la iglesia, no fue al apóstol Juan, que era el llamado discípulo amado, no,
fue a María Magdalena, a una mujer, y a una mujer que la sociedad no dejaba de ver como la que fue capaz de cosas terribles, pero a la que Dios veía, sí, como la que fue capaz de cosas terribles, pero la que fue capaz también de una transformación total, de una dignidad de vida, de un compromiso pleno con Dios. Esa es la diferencia entre los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Los ojos de los hombres, sobre todo si se trata de una mujer, no son capaces de dejar de mirar la falta. Los ojos de Dios sí. Por eso el Señor se presentó a María Magdalena. María Magdalena, la capaz de comprometerse y ser fiel y vivir una vida de santidad, aunque había vivido un pasado vergonzoso. Y le dio una tarea. Dice el verso 18 que le dijo que fuera a darle las buenas nuevas a los discípulos. Y dice el verso 18, estamos en San Juan 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. O sea, María Magdalena se gozó. Imagínense nada más, después de haber estado llorando por la muerte de nuestro Señor, ahora ve que cumplió su palabra. Él había dicho que resucitaría al tercer día y lo ve resucitado. Y el Señor le dice, ve y dile a mis hermanos. Y sale ella corriendo, ¿verdad? María Magdalena, para llegar y decirle a los apóstoles, vi al Señor y lo vi, platiqué con él. ¿Platicaste con él? ¿Qué platicaste con él? Yo pensé que era el hortelano, porque estaba llorando y no lo reconocía. Y le dije, Señor, ¿a dónde te lo has llevado? Y él me habló como solo él solía hablarme. Y me dijo, María, con ese amor, con ese perdón, con esa misericordia de nuestro Dios. Y entonces le reconocí. Bueno, ella estaba preparando decir todo eso. Pero era una mujer. Y además, una mujer con un pasado vergonzoso. Y cuando es eso, las cosas cambian. Léalo. Léanlo en San Marcos 16. San Marcos 16, estamos en la página 2 de nuestras hojas de mensaje. San Marcos 16, 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Qué bonito reconocimiento de Marcos. A la primer persona que se le presentó fue a María Magdalena. Al primer ser humano que el Señor se presentó resucitado fue a María Magdalena. Pero apenas lo dijo y vino el recargoncito, de la que, por cierto, habían salido 7 demonios, de quien había echado 7 demonios. ¿Por qué? ¿Por qué vivir señalando un pasado? ¿Por qué anular un presente de compromiso, de honra, de dignidad por un pasado que de hecho tienen? Marcos, para empezar, ni lo vio. Sí, Marcos era un jovencito cuando todo lo que ocurrió en la vida de Jesús sucedió. ¿Cómo Marcos escribió su evangelio cerca del año 64 después de Cristo? Porque Marcos era familiar de Pedro y seguramente Marcos recibió mucha información de Pedro.
Además, también conocía a Bernabé y él vivía en la casa de María, de otra María, donde se reunían los cristianos. ¿Ven? Pero tanto como que haya visto cuando salieron los 7 demonios y los haya contado 1, 2, 3, ¿no? ¿Cómo entonces lo supo? Porque era Vox Populi. ¿Cómo dicen ustedes en México? Andaba en boca de todos. Esa expresión me gusta. Andaba en boca de todos. La pregunta es, ¿qué derecho tienen a traer en boca tu vida, tu pasado? Y especialmente un pasado que Dios ya perdonó. ¿Por qué, si Dios había dado el perdón, seguía la murmuración? Seguía la murmuración. ¿Por qué? Dice aquí, vamos a leerlo, San Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Qué honor, ¿no? Sí, pero es la mujer de la que habían echado 7 demonios. Ay, sí, ya. ¿Lo han vivido? Seamos sinceros. ¿Lo han vivido o no? Ese momento de, ahí está, mira, ese es el Señor. Hoy es el que dicen que pasó, que vivió. Sí, es él. Ah, ¿qué derecho? Si Dios juzgó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lamentablemente, eso es lo más común en esta sociedad, y especialmente si se trata de una mujer, en verdad. Sigan leyendo. Aquí dice, yendo ella, María Magdalena, de la que ya sabemos habían echado 7 demonios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La pregunta es, si hubiera sido un hombre el que hubiera dado el anuncio, por ejemplo, si hubiera sido Juan, el discípulo amado, hermanos, vi al Señor Jesús. Yo pensé que era el hortelano, pero no, era Jesús. ¿Le habrían creído? Si hubiera sido Pedro, hermanos, les comparto, el Señor vive, yo lo vi. ¿Le habrían creído? ¿Cuál será el motivo de esa incredulidad? ¿O cuál será el elemento que contribuyó a la incredulidad? ¿De género? ¿Ser mujer y no hombre? ¿De personalidad? ¿Ser Juan y no cualquier otro? ¿De estatus? ¿Ser Pedro el líder y no otro? ¿Cuántas diferencias se hacen así? María Magdalena recibió su ministerio, su primer servicio después de que el Señor resucitó. Ve y dile a mis hermanos. Una tarea. Y ella sale a cumplir la tarea y encuentra la puerta cerrada. No le creyeron. Bueno, vamos a otro pasaje para que no digan, pastor, ¿no estará siendo muy estricto con la historia? Espérenme. Vamos a San Lucas 24, versículo 9. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Ya no eran 12 porque había muerto el traidor de Judas, ¿no? Entonces ahora eran 11. Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero noten lo que dice la Biblia. Ya no solamente no las creían, sino las pensaban como locura. Las oían como locura. Hablemos con sinceridad. Ellos dijeron cuando llegaron con Pedro que vienen las mujeres que vieron a Jesús. Ay, ¿cómo creen? ¿Quién dice eso? Pues está Juana, pero está María Magdalena. De veras, esas son locuras. Si las dice un hombre, son locuras. Si las dice una mujer, ¿hay diferencia? Reflexionemos en eso, porque esas injusticias ya no debemos permitirlas. Porque a veces no solamente es por el pasado vergonzoso, sino es la diferencia de género. Y eso ya no debemos permitirlo. Y menos en la iglesia de Jesucristo, donde si algo debe prevalecer es el amor, la justicia y la dignidad que Dios da a cada ser humano y a cada hija o hijo suyo. Es bien importante reflexionar, ser valientes y preguntarnos, ¿por qué creyeron que era locura? Una posibilidad es el género. Eran mujeres las que estaban llegando. ¡Ay! Ahí vienen con sus locuras. Segunda posibilidad, el pasado vergonzoso. ¿Quién dice que vio a Jesús? María Magdalena. ¡Ay! Por favor. No, bueno, mira, es que una cosa es que Dios te perdone, ¿no? Una cosa es que te perdone, pero otra cosa es que ya te exalte, te levante. ¿Y quién eres tú para hacer ese juicio? ¿Quién eres tú para limitar el amor de Dios? Para decir, bueno, ya con que te perdone. Yo doy este ejemplo, porque así lo pensamos. Imagínate que tú le pides a tu cuñada, que ya ves cómo es, le pides a tu cuñada, hablando de estigmas, ¿no? Le pides a tu cuñada un dinero, ¿verdad? 5,000 pesos. Y bueno, pues tú le dijiste que en un mes se lo pagabas, pero se te complicó todo y tardas, no sé, hasta medio año. Pero un día llegas, ay, cuñis, de veras, perdóname. Me tardé mucho, pero aquí está tu dinero. Discúlpame, por favor, perdóname. Y ella te dice, no te preocupes, yo te perdono, de veras de corazón. Y bueno, pues ya, te vas. A los 2 días tienes una necesidad y dices, ay, ¿a quién le diré? Bueno, pero pues ni modo que vaya con mi cuñada, ¿no? Y si alguien está junto a ti y te dice, ay, no, de plano, no, tampoco abuses. Mira, da gracias a Dios que te perdonó, ¿eh? Pero ya que aparte tú quieras, aparte del perdón, todavía, no, por favor. Bueno, ¿saben por qué pensamos así? Porque el amor de los hombres, de las mujeres en esta tierra es así delimitado, pero el amor de Dios es infinito. Yo estoy seguro que la descalificación, el creer que era locura lo que María Magdalena decía, el no creerlo, no solamente era por género, por un menosprecio a la mujer, sino era sobre todo porque ¿qué congruencia tiene esto? ¿Cómo va a ser, por favor, que el Señor va a resucitar y se le va a presentar a esa mujer de la que salieron 7 demonios? No, mira, si el Señor resucita y se presenta, no, pues me imagino que se le presenta aquí a Juan, que era su discípulo amado, o diría Pedro, o a un servidor, que soy el líder. Pero, por favor, esa mujer ya, con que Dios la haya perdonado, ya que se vaya contenta. Ahora quiere aparte privilegios. Pues sí, el amor de Dios es infinito, pero la sociedad lo limita.
Ahora, el problema no está en la sociedad que lo limita. Escucha bien, el problema está cuando tú también le crees a esa sociedad y tú te condenas. A eso se le llama culpa. Porque si es un pecado, si es una vergüenza, dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Está clarísimo. Pues tráelo delante de Dios. ¿Sabes cuándo se convierte en culpa? Cuando tú y yo decimos, es que eso no lo puedo presentar delante de Dios, porque es imperdonable. En ese momento, tú ya estás juzgando lo que Dios todavía no juzga. Y tú ya te estás condenando cuando Dios todavía no te condena. Esa es la verdad. Miren, vean en San Lucas 8. Ahí van a ver más detalles de María Magdalena. Dice en el verso 1, aconteció después que iba Jesús por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Quién lo firma? San Lucas. ¿San Lucas lo vio? No. San Lucas no fue testigo presencial de todas esas cosas. San Lucas fue un siervo de Dios que él comenzó investigando para un tal Teófilo las cosas que habían sucedido. ¿Ven? San Lucas se informó. ¿Cómo supo que 7 demonios? Como lo supo Marcos, que era un jovencito cuando eso pasó. ¿Saben cómo lo supieron Lucas y Marcos? Porque andaba en boca de todos. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho tienen de juzgar la vida de los demás? Como si uno tuviera una vida perfecta, ¿no? Solo porque nuestros pecados son privados y otros tienen pecados públicos y conocidos por todos. Pero si se nos desnuda, porque dice la palabra de Dios que delante de los ojos del Señor todas las cosas están desnudas, si se nos desnuda, en todos habría vergüenzas. ¿Cómo podemos llenarnos la boca juzgando a otro cuando nosotros tenemos un pasado más vergonzoso quizás? Pero miren, aquí el punto es que para Dios esto es lo importante, es pasado. Sí, María Magdalena vivió un pasado vergonzoso. Bueno, ya, fueron 7 demonios los que le salieron. Tenía una vida espantosa. Pero ella, así como fue capaz de una vida de vergüenza, así cuando conoce a Cristo, es capaz de una vida de compromiso, de lealtad. ¿Quién estuvo al pie de la cruz? ¿Acaso Pedro? Pedro huyó, lleno de miedo. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaban ellos? Y sin embargo, María Magdalena estuvo allí al pie de la cruz. Era peligroso, sí. Los romanos podían tomarlas también y meterlas a la cárcel o castigarlas o crucificar allí a Juan, no sé. ¿Por qué se arriesgaron? Porque eran fieles. Sí, María Magdalena fue capaz de un pasado muy vergonzoso, pero también fue capaz de un presente de dignidad, de compromiso y de honra. Pero la sociedad no perdona. Señalaban. Y por eso no le creían. Oh, son locuras. El tema es, ¿vas a permitir que el juicio de los demás te arrebate las bendiciones de Dios? Porque sí, María Magdalena pudo haber dicho un día, bueno, ya, no me creen, voy, les digo, piensan que son locuras, pues ya mejor no voy a hablar.
y ese momento consumamos la más grande injusticia, renunciar a las bendiciones de Dios por la opinión de los demás. No es justo. Y Dios no lo quiere. Además, vayan a la página 1, vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aquí vamos a presenciar el llamado del Señor de uno de los más grandes siervos de todos los tiempos. Me refiero al profeta Isaías, un gran profeta de la estatura de Elías, de la estatura de Moisés, de la estatura de David, de la estatura de Esther, de la estatura de Ruth, de la estatura de Débora, de la estatura del apóstol San Pablo. Así, Isaías. Y dice la palabra, el año en que murió el rey Usías, que fue un año muy triste para el pueblo de Dios, porque Usías era un hombre muy fiel, pero se ensoberbeció y acabó muerto de lepra. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, nos está diciendo que tuvo una visión celestial. Y que había serafines, ángeles, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Bueno, ya se están imaginando, Isaías tuvo esa visión celestial, veía al Señor, veía ángeles adorándole, y dice en el verso 5 que entonces dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando entre inmundos, han visto mis ojos al Rey! O sea, Isaías dijo, hasta aquí llegué, porque siendo un hombre inmundo, estoy mirando la gloria de Dios. Pero ¿qué creen que pasó? Verso 6. Un ángel voló hacia él con un carbón encendido, y tocando con el carbón encendido su boca, quemó, cauterizó, diciéndole, este fuego de Dios quita tu culpa y limpia tu pecado. ¿Saben qué me impresiona? Me impresiona la exactitud científica de la palabra de Dios. Es impresionante. Porque dice la Escritura que el ángel le dijo, quito tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué le dio prioridad a la culpa? Les voy a decir por qué. Porque la culpa es un pecado que nosotros consideramos que no es susceptible de alcanzar perdón. Es un pecado que nosotros ya condenamos como imperdonable. Y es un pecado en el que consciente o inconscientemente ya renunciamos al perdón de Dios. En otras palabras, la culpa es un pecado encadenado a condena. Por eso el ángel, con el carbón encendido del altar de Dios, le dijo, primero que nada te quito la culpa. Es decir, lo que verdaderamente iba a estorbar a Isaías era la culpa, no tanto el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una falta de la que estamos conscientes y que creemos que es susceptible del perdón de Dios y la presentamos en arrepentimiento. La culpa no. La culpa es una idea, una intuición, porque puede ser consciente o inconsciente, de que eso es imperdonable, de que eso no va a alcanzar perdón de Dios. Y no nos damos cuenta que al decirlo, al hacerlo, al vivirlo, estamos ofendiendo grandemente al Señor. Porque en el fondo lo que le estamos diciendo es, Señor, tu amor es muy grande, pero no infinito.
Tú me dirás, yo nunca le diría eso a Dios. No, pero al guardar la culpa, eso le estás diciendo. Porque si su amor es infinito, ¿por qué lo dejas con culpa? ¿Por qué no lo entregas en arrepentimiento? ¿Por qué prefieres cargar con esa culpa? En lugar de que ahorita mismo le digas, Señor, es terriblemente vergonzoso, pero tu amor es infinito. También estás ofendiendo a Dios, porque estás diciendo que la sangre que Cristo Jesús derramó no es suficiente. Tú me dirás, pastor, perdóneme, yo jamás diría eso a Dios. Yo sé que no, conscientemente no. Pero al guardar una culpa, en lugar de entregarla como un pecado en arrepentimiento, lo que estás haciendo es decir, tal vez la sangre de Cristo no es suficiente. Por eso es una gran ofensa a Dios. Y por eso, aquí tú lo estás leyendo, cuando el ángel voló con un carbón encendido del altar de Dios para, con el fuego, purificar la vida de Isaías, lo primero que hizo fue quitar la culpa y luego limpiar el pecado. La culpa es la propia condena. Dice aquí en nuestra hoja de mensaje que hay 3 palabras que debes guardar en lo más profundo del alma. Por favor, anótalas. Número 1, está en la página 2 al final. La culpa, escribe esto, la culpa es la aceptación del juicio de los demás. Eso es muy triste, muy terrible, porque la culpa es como decir, dicen que nunca voy a cambiar, que siempre seré la basura que fui. Creo que tienen razón. En lugar de decir, sí, quizás fui una basura si es que un ser humano debería llegar a considerarse así, que yo no estoy de acuerdo. Pero en la expresión popular, quizás sí, pero el Señor me ha dado una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Número 2. La culpa es tu propia e implacable condena. No fue Dios quien te condenó. Fuiste tú. Tú hiciste un juicio. Tú dijiste, esto es imperdonable. Tú te condenaste. La culpa es tu propio juicio y es el más cruel y severo de todos. Y tercero, la culpa es la dolorosa renuncia al perdón de Dios. Eso es lo peor de todo. La culpa es la renuncia al perdón de Dios. Eres tú quien lo considera imperdonable. Eres tú quien ha hecho el juicio. El Señor no. El Señor te dice en Isaías capítulo 1, versículos 15 en adelante: ven y estemos a cuentas. Si tus pecados aún fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús derramó su sangre bendita. Jesús sufrió los clavos en las manos, en los pies. Jesús llevó la corona de espinas. Jesús desangró para nuestra salvación. Su sangre es suficiente. No guardes como culpa algo que viviste. No permitas que los demás tengan razón. Si Dios te llamó, es porque Él sabe que así como fuiste capaz de un pecado, de un pasado vergonzoso, eres capaz de un presente y de un futuro de dignidad, de honra, de fidelidad. El Señor sabe que así como fuiste capaz
de cosas vergonzosas, ahora serás capaz de vivir en sus caminos. No lo guardes como culpa. No te condenes a ti misma. No te condenes a ti mismo. Y no permitas que la injusticia de la sociedad, de inequidad de género, tú la consientas y participes de ella. Levántate y di así: sí, quizás fui capaz de una vida de vergüenza, pero con la presencia de Cristo en mi corazón, ahora seré capaz de una vida de honra, de dignidad y de gloria al nombre bendito del Señor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Que así sea. Que Dios te permita demostrar a los demás que nadie tiene derecho a juzgarte. Que sí, fuiste capaz de un pasado vergonzoso, pero eres capaz, con la presencia de Cristo en tu corazón, de un presente de dignidad y de honra al Señor. Y sobre todo, de alcanzar toda esa bendición que Dios preparó para ti. No la pierdas, no por el juicio de los demás, no por tu propia condena. No la pierdas. Señor, que tu bendición, tu palabra santa, sea puesta con la unción de tu Espíritu Santo en cada corazón. Dile: Señor, recibo esta palabra y recibo tu invitación para comenzar una vida de honra, de dignidad, una vida que alabe tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.